Incluso ahora me pregunto si no fue aquel maldito frío siberiano lo que provocó sobre nosotros una histeria grupal y las alucinaciones compartidas. ¿Qué otra cosa podría explicar la realización en carne propia de esas horribles palabras nietzscheanas? Él está muerto y nosotros lo hemos matado. No me atrevo a pronunciar su nombre. Recuerdo vívidamente a los hombres estirando esa maldita piel entre ellos para el fotógrafo y el extraño destello del lente que había jodido la imagen durante el revelado, que ninguno de ellos se había dado cuenta en ese momento. Para nada soy un hombre espiritual. Fui criado en una época de tal razonamiento y ciencia que nunca he cedido ante la superstición o las trampas del mito. Qué asombrosamente irónico que ahora yo deseara algún poder al cual invocar, postrarme y suplicar misericordia. Ahora que podemos estar seguros, en el vasto cosmos más allá del alcance de nuestros instrumentos astronómicos, no hay nada que nos responda, excepto un silencio aullante. He visto cosas durante las guerras que ningún hombre debería ver, y de hecho, pensé que ningún hombre podría verlas. Recuerdo una fotografía de asombroso parecido con la que he mencionado, y aunque no estuve presente durante aquella terrible experiencia, hice que fuera retratada más tarde con espantosos detalles y me mostraran la evidencia física, impresa para siempre por algún fotógrafo. Fue un hecho surgido durante la guerra. Nuestros hombres se encontraban detrás de las líneas enemigas y desesperados. Puedo comprender por qué actuaban basándose en un instinto tan básico y tan voraz. Es una desafortunada reliquia de nuestro primitivo pasado, visitado por nosotros ocasionalmente en tiempos de estar bajo alguna presión inimaginable. Pero no sé por qué eligieron capturar ese momento, como para conmemorarlo, congelarlo tan sólidamente como el infierno finlandés que nos rodea. En la fotografía estaba extendida entre varias ramas y estirada por la mano de algún soldado la piel de un excompañero. El efecto era como el de las alas pálidas de un ángel o de algún murciélago monstruoso y demasiado humano animado en los árboles. En un carro cercano fueron colocados los restos de los desechos. Un trozo de pierna, una mano congelada y, lo más terrible de todo, la cabeza de un hombre traicionado por sus compañeros, con los ojos cerrados por el frío como si estuviera dormido. No podría haber tenido más de 20 años en vida. Estas y otras atrocidades las presencié durante la guerra, pero ahora todo parece un recuerdo lejano, restos de una inocente época. Recuerdo aquellas perversas imágenes de la barbarie del hombre solo porque palidecen en comparación con las que viví en aquella expedición. Habíamos viajado a aquel país con algún propósito tangible. Un colega, cuyo nombre era Richard Tater, había propuesto una hipótesis de lo más absurda, siendo tanto un hombre de ciencia como de educación católica, cuyos principios nunca lo abandonaron, incluso cuando alcanzó prominencia en su campo como geólogo e historiador. Ambos éramos veteranos de las guerras y tuvimos la desgracia de vivir para ver las primeras descargas de una tercera que comenzó en algún remoto país del este y prometía ser peor que sus predecesoras. Me contó su creencia, porque era exagerado llamarla hipótesis comprobable, de que Dios había abandonado a la humanidad a sus propios designios, como lo demuestran la sucesión de guerras y el advenimiento de horrores como el gas mostaza y la bomba atómica. En broma, le pregunté a Richard qué hacía Dios con todo su ilimitable tiempo, además de vigilar el panorama de la Tierra. Mientras esperaba una respuesta jocosa, los ojos de mi compañero se hundieron y se calmó. Sin decir palabra, sacó de su escritorio un librito sucio
como el diario personal de algún rústico hombre de la frontera. Al abrirlo, ante mí, mostró un texto diminuto y apretado de contenido indescifrable. Le pregunté que en qué idioma estaba. El idioma de Yahvé, un hebreo antiguo, del cual he pasado el último año traduciendo por partes. Parece seguir alguna variedad sánscrita antigua, con extraños usos del griego, romano e incluso ruso moderno. Lo recuperé durante un estudio geológico de las centrales hidroeléctricas a lo largo de El Angara, en una cabaña remota con pocos muebles viejos y toscos. Créeme, ningún hombre viviría ahí y prosperaría, y mucho menos sobreviviría. Nada de los alrededores mostraba los instrumentos necesarios para ello. No había ni siquiera un horno para la cocina o una cama. El lugar estaba desierto, pero claramente lucía cuidado y de una construcción sólida. Pero escúchame bien, en un año solo he traducido una oración de las aproximadamente 400 páginas. Una oración dentro de esas líneas estrechas y enloquecidamente condensadas decía, me esconderé. Y la firma al final de la extraña novela, Yahvé, el nombre de Dios. Lo que pareció perturbar más al pobre Richard fue el evidente estado de finalización de las memorias, cuyos detalles seguían siendo un misterio para él. Su extraño comportamiento durante el año pasado no había pasado desapercibido para mí, pero pensaba que todo esto se debía solamente a la atención de un erudito con exceso de trabajo y los pequeños dolores apremiantes de la vejez. Sin embargo, ahí estaba, negándose a ceder en cuanto a la autenticidad de su libro, el cual era real. Puedo dar fe de ello, que alguna persona había firmado bajo aquellas extrañas iniciales. Podía confirmar eso, pero llegar tan lejos como para decir que el Señor mismo había escrito esto era una tontería inquietante. Richard no estaba tranquilo. Decidí conceder un permiso de ausencia para los dos, con la esperanza de que otro viaje a esa choza, que sin duda estaría ya algo en ruinas gracias a todo el tiempo que había pasado y las estaciones del año, esto seguramente aliviaría su mente sobrecargada y lo haría volver a ver las cosas racionalmente. Con eso en mente, nos dirigimos a Siberia, tomando una parte del camino por la línea principal, Baikal-Amur, una gran maravilla de ingeniería iniciada por aquellas hordas de prisioneros de guerra alemanes y japoneses, y terminada por las manos voluntarias de jóvenes rusos años después. Richard abría y cerraba su maldito libro todo el viaje, como si aún pudiera extraer alguna información entre sus divagaciones. De aquel frío y tranquilo recorrido puedo decir poco. Richard andaba ocupado con el libro, más absorto en él que antes, de modo que la tarea de la navegación recayó enteramente sobre mí, con solo alguna pista ocasional de mi colega sobre dónde se encontraba su choza fantasma. Por algún loco sexto sentido o suerte, Richard nos terminó conduciendo hasta el lugar, sin desviar mucha atención de su lectura. Y ahí estaba la cabaña. Los bloques de nieve casi la habían cubierto, y nos dispusimos a cavar un camino hasta la única puerta, una tarea en la que Richard no ayudó mucho. Empujó hacia adentro con celosa determinación, y su descripción anterior resultó ser cierta. El único espacio dentro de la casa no contenía nada importante, aparte de un taburete y una mesa o una construcción deficiente. Si Richard esperaba encontrar al Señor Todopoderoso sentado en su trono rodeado de querubines cantando, se quedó profundamente decepcionado. Mas no mostró ningún signo de desesperación. Que la cabaña estuviera aquí le parecía prueba suficiente, e insistió en sentarse en la mesa fea y examinar el libro más a fondo, como había hecho durante el año pasado. No me opuse a ello, esperando a que dentro de una hora más o menos pudiera romper su trance. Pero mientras temblaba afuera, me preocupaba cada vez más por el hombre. Después de una hora según mi reloj,
Richard salió corriendo de la desolada morada, con los ojos desorbitados, y por un breve momento le temí. ¡Los cuadernos! ¡Dame los cuadernos!, dijo. Habíamos traído con nosotros entre los suministros más prácticos nuestro equipo académico habitual. Mucho papel y bolígrafos. No podía esperar a que yo buscara tranquilamente nuestro equipaje, así que él se dispuso a arrojar los objetos de nuestras maletas a la nieve hasta lograr su objetivo. Y con eso regresó al interior de la casa, sin siquiera cerrar la puerta detrás de él. De forma desconfiada, me acerqué a él por detrás. Sus hombros y el brazo que sostenía el bolígrafo convulsionaban, como si él hubiera sufrido algún ataque o el frío le hubiera afectado. Lo llamé por su nombre, pero no hubo respuesta. Y cuando me paré frente a él para poder ver lo que estaba transcribiendo en las páginas en blanco, me sentí asqueado. Ningún hombre podría escribir tan rápido y de forma tan febril. Su mano se movía como las alas de un insecto, incluso más rápido. En segundos llenaría una página y pasaría a la siguiente. Me di cuenta con terror que su extravagante ejercicio de destreza no estaba produciendo garabatos, como yo había supuesto, sino caracteres rusos legibles. La frecuencia con la que pasaba las páginas y pasaba a otra libreta en cuanto la primera había hecho un imposible análisis detallado me hizo deducir por algunas frases perdidas que parecía estar reproduciendo la Santa Biblia entera, como si se la supiera de memoria. Pero todo el tiempo mantuvo en la otra mano ese maldito diario, el cual seguía estudiando incluso mientras escribía. Me negué a creer que en realidad estuviera traduciendo aquella reliquia. Seguramente un hombre en su entorno podría recitar la Biblia entera, algo que no era inaudito en hombres dedicados. Pero en cuestión de minutos concluyó el libro de las revelaciones y siguió escribiendo. Y esta locura continuó durante, tal vez, unos 40 minutos. Hasta que llenó cada trozo de papel en blanco que habíamos traído. El loco hechizo pareció abandonarlo, porque por fin se quedó quieto en el escritorio, respirando pesadamente con el sudor cubriéndolo a pesar del frío. Dejó el viejo diario a un lado y se volvió hacia mí en su silla. Nunca olvidaré sus ojos y las multitudes de penas y horrores que contenían. Esos no eran los ojos de Richard. No fue la voz de Richard la que habló, sino la voz de un ser humano destruido. Lo matamos. Realmente terminamos con su vida. Repitió esto, y nada de lo que yo le dijera lo sacó de su estupor. Pronto perdió las fuerzas y deslizó su cuerpo contra una de las paredes, sentándose impotente, murmurando para sí mismo. Sabía que ahora estábamos en problemas con el estado de mi compañero. Nos preparé una comida con el juego de cocina portátil e insistí en que comiera algo, lo cual hizo sin pasión y solo cuando yo lo veía. Preferí darle tiempo para que recuperara sus fuerzas e ingenio para que pudiéramos emprender el viaje de regreso. Mientras tanto, la mesa y sus libretas esparcidas llamaron mi atención. No quería alimentar sus delirios, pero pensaba que tal vez sus escritos contenían alguna clave de su repentino estado maníaco. Empecé con la primera. Como mencioné anteriormente, esta era una copia precisa de la Biblia, pero no sin mencionar una desviación que me dejó perplejo. No soy teólogo, pero incluso mi conocimiento superficial del texto me dijo que esta traducción tenía adiciones, algunos párrafos enteros que ninguna Biblia contenía.
estas adiciones y divergencias abarcaban desde modificaciones importantes del texto original hasta pasajes completamente nuevos que agregaban detalles o incluso cuestionaban los otros capítulos. Esto siguió y siguió, y parecía que ninguna página sobrevivía sin ser alterada. No pude soportarlo más, y procedí a intentar descifrar el libro de las revelaciones, cuyos detalles ya extraños y espantosos habían adquirido un terror y una claridad insoportables. Más allá de su traducción, el libro de las revelaciones comenzó con lo que supuse sería un diario en primera persona. Empezaba diciendo "Yo soy" y contaba una historia increíble, como una oscura mitología olvidada. Que estas palabras nacieran de la imaginación de Richard me repugnaba. En verdad parecía haberse convencido de que estaba traduciendo las mismas memorias de Dios encarnado, que había bajado de los cielos, tomando forma mortal como su hijo antes que él, y se había escondido en los bosques, tan lejos del hombre como pudiera para escribir sus memorias, y luego olvidar a su creación. Siguieron descripciones tan llenas de locura que me pregunté si no habría sido yo mismo quien había soñado haber leído todo esto. Describió a los ángeles siendo hervidos en vida y consumidos antes de su partida. Se contó con detalle la agonía de tomar una forma física, la condensación de su totalidad en una singularidad que tardó años en asentarse en una forma satisfactoria. Describió esos años como un deambular líquido, siendo como un fantasma cubierto de niebla sangrienta e inmaterial que acechaba en los bosques. Hablaba de las guerras con tal indiferencia apática que me preguntaba cuán cruel debía ser una persona así como para describir el sufrimiento en términos tan insensibles. A medida que seguía leyendo, aquello se convertía en un prolongado discurso. Una y otra vez el escritor insistía en que no tenía la culpa, que no sentía culpa. La degradación de su conciencia suprema a una mera masa de grasa de impulso eléctrico lo hacía agonizar y parecía infundirle una especie de locura. De todos los hombres, elogió a Hitler, Stalin y a tantos carniceros anónimos que llenaban nuestros titulares con estridentes actos de depravación contra sus semejantes. Decía que ellos tenían la llave al cielo. En ese momento tiré el libro y me dispuse a irme de inmediato. Pero Richard de pronto se puso de pie y me tomó la mano. Me miró a los ojos con una férrea determinación, no con la tristeza sin sentido enmarcada en su cara anteriormente. «Lee el resto», dijo. «Lee el resto». Supuse que no tenía intención de que nos fuéramos ni aunque lo obligara. Y me dio miedo descubrir cómo reaccionaría ante mi negativa. Así que comencé con el último libro. Y su contenido me desarmó de toda razón y racionalidad, como evidentemente su creación lo había hecho con el pobre Richard. El autor no dio ningún año. Sin embargo, a juzgar por las descripciones de los campos de concentración, deduje que había transcurrido poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo lo había encontrado solo por casualidad. Y de inmediato supieron que estaban contemplando el rostro de Dios, aunque ese rostro lucía como un revoltijo de ojos, nariz, barba y cabello desgarrado. Una persona completamente dispensada de humanidad. Los militares y científicos no lo contemplaron con temor, sino con terror. Y no se postraron a sus pies para adorarlo y ofrecerle lágrimas, sino que inmediatamente lo ataron como a un prisionero y lo llevaron a un centro de detención. Su deterioro era tal en ese momento que no pudo poner resistencia.
Un odio innato inundó a sus captores. Alguna repulsión primordial por su descubrimiento los impulsaba a seguir adelante. Incluso a los científicos, a quienes se les asignó la tarea de analizar el espécimen, con la esperanza de que pudieran contener secretos beneficiosos para los soviéticos, se apresuraron a realizar su tarea y solo se acercaron tímidamente al extraño en camisa de fuerza. No por miedo, sino por disgusto. Parecía desprenderse de él algún valor científico. Y si aún había más, los oficiales decidieron no averiguarlo y ponerle fin. Durante 10 años ejecutaron a aquella criatura de ojos llorosos que se hacía llamar Yahvé, cuando aún podía hablar. Sobrevivió al pelotón de fusilamiento. Se retorció ante el amarre de una soga durante meses. Soportó quemaduras y electrocución. Pero cada nueva tortura parecía socavar la voluntad y la constitución del temido prisionero. Al final, varias explosiones de hidrógeno detonadas sucesivamente resultaron eficaces para dar en el blanco. Era como una víctima de quemaduras, y su condición ya era tan catastrófica que, cuando un oficial solitario se acercó a él y disparó con un solo tiro con su pistola, ésta lo despachó. Oficialmente, fue ejecutado por crímenes a la humanidad. Temblando, parecía entrar y salir de mis sentidos. Reuní el suficiente rigor científico para preguntarle a Richard cómo había continuado esta escritura, si su autor estaba ya atado y había sido maltratado. Richard respondió sin pasión. Le permitieron seguir escribiendo, documentar todo lo que le sucedió, y escribió hasta el final, hasta que detonaron la primera bomba y le quitaron el diario. Entonces, supo que se iría pronto de este mundo. Solo puedo especular qué ha sido de Richard desde esa espantosa excursión. Ha desaparecido, y temo lo peor para él. Incluso ahora cuestiono mi recuerdo de los hechos, sin un único testigo que verifique mi memoria. Le pregunté a un amigo personal que ocupaba un alto cargo en el ejército, y él solo se rió de mis preguntas vagas. No lo culpo. Por supuesto, no se había producido tal locura. Y si por alguna insondable casualidad ocurriera, no habría ningún registro de lo que pasó. Antes de su fuga, Richard se llevó consigo el diario y sus aparentes traducciones. No queda nada del acontecimiento, excepto lo que escribo ahora. Había pensado en enterrar todo el asunto en lo más recóndito de mi mente, aceptarlo por el triste deterioro del hombre que alguna vez fui. Pero una cierta sospecha creciente, persistente entre los límites de mi imaginación, me obligó a guardar esto para la posteridad, aun cuando sospecho que tal acción pronto será discutible. Perdónenme si me salgo un poco del tema. No es de mi estilo habitual, pero posiblemente corresponde a la conclusión de todo esto. Si aquello que no nombraré fue privado de la vida por crímenes contra la humanidad y nuestro mundo aún persiste, ¿no lleva esa paradoja a la conclusión de que, de alguna manera, nos hemos librado de un mal enorme e incognoscible que ha prevalecido sobre nosotros desde los inicios de los tiempos? ¿No deberíamos ver una nueva era sobre nosotros, como proclaman en canciones los jóvenes con esperanza? Si se corta la fuente, ¿de dónde emergen entonces los nuevos terrores? ¿Por qué el mundo no se dispersó simplemente como lo hizo Richard? ¿Y por qué, mientras me acuesto por la noche y miro el vacío infinito del cielo sin nubes, mis ojos debilitados perciben cada vez menos estrellas cada día que pasa? Lo encontramos. ¿Pero qué hemos hecho?
Dios está muerto y nosotros lo matamos. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Pam, 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 pam. ¡Ay, no mames! Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de